Eres muy querido, muy conocido por muchos de los que asistimos a los seminarios, diplomados y estamos relacionados con el tema. Crisis es lo que vive México hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo que están haciendo en la comunicación frente a las crisis que se están viviendo hoy en día con la imagen del presidente de México? Bueno, obviamente aquí mi opinión tiene que ver con la información que tenemos de referencia en Colombia, la información que nos llega a través de noticieros y por la cercanía cultural que tiene el colombiano con el mexicano. Yo te lo diría en 3 pasos. Primero, es preocupante cómo todos los centros de ataque de opinión se están concentrando en la imagen del presidente. Ahí vienen los otros 2 temas. O hay una estrategia premeditada para dejar solo al presidente frente a los ataques, deslegitimarlo. Y allí uno diría, ¿qué está pasando con la estrategia de comunicaciones? ¿No están haciendo la estrategia de comunicaciones o la estrategia de comunicaciones está enfocada puntualmente en convertir en blanco de las críticas de la opinión al presidente? Ese es un tema que uno tiene que ver en escenarios de comunicación política. Y el siguiente escenario que hay que verlo es, si no se está haciendo una estrategia de comunicaciones, pues están permitiendo que una evidente estrategia de comunicación política por parte de la oposición, pues lo que haga es deslegitimar la imagen y la administración del presidente. Entonces, creo que hay que replantear el ejercicio, hay que replantearlo desde escenarios mucho más estratégicos, mucho más integrados, porque también puede ser una estrategia desarticulada, puede ser una estrategia fundamentada netamente en prensa sin tener en cuenta un escenario de percepción política, pública y de opinión, y entonces ahí la estrategia se está quedando exageradamente corta para lo que debería ser el manejo de comunicaciones de la gestión del presidente en una situación y en un país como el mexicano. También creo que estamos viviendo y estamos atravesando frente a toda esta diversidad de situaciones de confrontación una crisis de unidad, una crisis de identidad y una crisis de apego a los valores más importantes que tenemos como sociedad. ¿Tú cómo observas esto? Mira, hay un tema muy sencillo y tiene que ver con, incluso hasta con escenarios psicológicos, que son las conductas de destrucción de valor, ¿sí? Una sociedad se construye cuando el ciudadano le aporta valor a la sociedad. Ese escenario se da en un escenario de convivencia y es lo que construye una sociedad y construye un país. En la medida en que el ciudadano desarrolle más conductas reactivas, es decir, procure restarle a la sociedad, pues lo que tú vas a ver es que desarticulas completamente no solamente la sociedad, sino el país. Y tú vas a ver si se está desarticulando el país porque suben los índices de criminalidad, suben los índices de homicidio, suben todo lo que tenga que ver con índices de conducta antisocial. Entonces tú lo que vas a ver es que lejos de que el país se aglutine en torno a unos objetivos del país, el país se está desbaratando. Ahí falta una estrategia de comunicaciones que recupere el sentido del país y el sentido de unidad cultural de la sociedad. Los jóvenes, ¿cómo subirlos en un escenario de crisis de manera mucho más positiva? ¿Cómo subirlos sin que se vuelvan esta unidad destructora que lejos de buscar soluciones y aportaciones a pesar de lo crítico que puedan ser los escenarios y a pesar de su disgusto o de su desencanto, se suben de manera más propositiva y menos destructiva y confrontativamente violenta? Pues mira que ahí yo sí estoy viendo que el movimiento de redes sociales y el movimiento social de jóvenes tiene una articulación que es interesante de ver y lo que hay que hacer es conectarla con el Estado. Porque lo que uno ve desde fuera es que por un lado va el Estado y por el otro va la ciudadanía en México. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes un Estado que cada vez se deslegitima más porque no está hablando el lenguaje de la ciudadanía. Entonces yo quería retomar el escenario de los jóvenes para construir ciudadanía y le bajaría un poquito el ímpetu al Estado. Es una sociedad que no acompaña a su presidente. Total. Son jóvenes que no quieren a su presidente. Y son mujeres que aunque se encantan con la figura del presidente, tampoco lo defienden. Es un escenario complejo. ¿Cuál sería
si tú estuvieras en México, ¿cuál sería un consejo que tú nos darías? Primero, hay un tema que tienen que superar. No idealicen la figura del país en una persona. Cuando comienza la campaña de Peña Nieto, su elección, su imagen de gobierno, yo me acuerdo una portada de una revista que prácticamente era Peña Nieto, era primo hermano de Superman y venía a solucionar las cosas. Y eso es esperar como que un papá te arregle tu vida, ¿sí? Yo creo que es el escenario en donde el mexicano debe darse cuenta, desde un punto de vista mucho más propositivo y proactivo, que él es el que define el país, porque él es el que hace parte del país. Un mal comportamiento suyo es el que afecta al país, no es alguien más haciendo las cosas por mí. Ahí es cuando tú reconstruyes el tejido social. Si tú le recuerdas eso a la persona, que hubo unos elementos que construyeron ese aporte ciudadano hacia el tejido social y político, tú reconstruyes México. Pero cuando el asunto está centrado en que es la imagen de una persona y que depende de si es bonito o no es bonito, ¿sí? Se te olvida el elemento fundamental, y es que es el país. El país está por encima de cualquier administración y por encima de cualquier persona, y es el aporte que tú das como ciudadano y que construye ese tejido social. ¿Qué experiencia te llevas de este segundo seminario de marketing gubernamental? No, pues espectacular, espectacular. Me ha encantado, me encantó la presentación sobre el tema de movimientos sociales, me encantó el tema de recuperación de tejido social. Ese es el camino, esa es la salida, ahí es donde hay que aprovechar esa estrategia, diseminarla, hacerla participar, ahí es donde tú construyes país. Ahí es donde ese Estado que está demasiado lejos del ciudadano, tú lo puedes acercar y puedes hacer que ese mismo ciudadano incluso reconstruya el sentido de país. Y tú lo vas a sentir vinculado. En la medida en que haya personas que se sientan segregadas, distanciadas de los intereses del Estado, tú vas a tener violencia, porque eso de por sí es un acto violento, ¿sí? Cuando tú tienes a la persona construyendo país y construyendo realidad social con los otros, eso es construir país, no busques más, eso es construir país. Entonces esa presentación me encantó la primera presentación también de la mañana, en donde veíamos el tema de administración de un ente gubernamental acá, y es un escenario en donde es importante que México esté viendo qué está pasando con su realidad, cómo lo están viendo desde fuera, pero además ver cómo ese tejido social, estos personajes se asocian rápidamente y lo hacen gracias a la tecnología. Ahí México tiene que despertarse, que es el principal consumidor de redes sociales en el continente, para poder recuperar ese tejido social. Pues muchas gracias, Jorge. A ti, y muy amable, a Jorge también muy amables. Un saludo y muchas gracias a Litam y a Gisela Rubas por esta invitación. Ha sido un ejercicio absolutamente espectacular.